Vamos con otro de los temas que queremos poner sobre la pauta, temas internacionales que siempre compartimos con ustedes en Canal 24 Horas. Les contamos que el presidente de la Comisión Europea dijo que ya se ha dado todas las explicaciones debidas por el escándalo LuxLeaks descubierto en Luxemburgo y por los que los euroescépticos han presentado también una moción de censura durante este día lunes en el debate de la Eurocámara. Queremos entender de qué se trata este escándalo. Es un tema importante que se está hablando mucho en Europa y para comprender el contexto establecemos contacto desde Bélgica con la abogada Paulina Astroza. Paulina, buenas noches. Primero que todo, ¿qué es esto del LuxLeaks que tanto se ve en la prensa? Buenas noches, Cristian. Gracias de nuevo por el contacto. Bueno, LuxLeaks es un escándalo financiero de elusión fiscal que ha estallado hace un par de semanas aquí en Europa, y justo una semana después que el presidente de la Comisión Europea y toda la Comisión Europea había asumido su mandato 5 años, y él ha reventado en la cara, puesto que este escándalo hizo relación directamente con Luxemburgo, país en el cual él fue primero ministro de Finanzas y luego primer ministro durante muchísimo tiempo, durante más de 15 años, y en las cuales se habría, y eso es lo que se sabe hoy día a través de una investigación que salió publicada en varios diarios a nivel mundial, en el cual Luxemburgo habría celebrado acuerdos secretos con más de 340 multinacionales, con el objetivo finalmente que estas multinacionales, vía Luxemburgo, bajaran su carga impositiva, pagaran muchísimos menos impuestos de los que deberían haber pagado en los países donde se generó la actividad. Entonces, lo que ha ocurrido hoy día es que, bueno, el resto de los países, pero sobre todo los medios de comunicación, están pidiendo cuenta respecto a esta situación porque evidentemente lo legal no siempre es ético. Es decir, tal como se defiende hoy día Luxemburgo, esto no va contra ninguna ley el hecho que un Estado ofrezca garantías fiscales a empresas multinacionales, pero evidentemente eso no va, y sobre todo en este caso Luxemburgo, unido con la ética que implica más aún un grupo integrado como hoy día es la Unión Europea. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Imagínate que estos acuerdos, además secretos, es decir, Luxemburgo durante todo este tiempo no se lo había informado al resto de los países de la Unión Europea que había celebrado estos acuerdos. Y producto de estos acuerdos, las empresas llegaron a pagar 1% de impuestos, cuando en los países respectivos podrían haber llegado, piensa que la media del impuesto a sociedades en la Unión Europea es del 22%. Entonces, a través de artilugios legales, lograron quitarle recursos al Estado, en el cual tendría el derecho de haberlos percibido, y por lo tanto es un escándalo de proporciones. Claro. Vemos al Papa Francisco, ya vamos a hablar de él y por qué aparece también en las imágenes, pero el título dice acá en la pantalla, LuxLeaks y la lucha de la transparencia tributaria en Europa. En resumen, estamos hablando, Paulina, de que son paraísos fiscales, algo que conocemos bastante bien nosotros acá en Latinoamérica. Bueno, por eso digo, esto de la ética en este tipo de juegos político-económicos y que tienen que ver con tributación, no es solamente un tema que incumbe a Europa. Hoy día es un escándalo mayor, como te digo, porque Luxemburgo abusó de un sistema. Ahora, esto se ocurre en otras partes, existen los paraísos fiscales, existen grandes grupos económicos que aprovechan las garantías que les otorgan determinados países y que se conocen como precisamente como estos paraísos fiscales, y a través de esta vía no pagan los tributos de los países que corresponden, el Estado respectivo no recibe estos dineros y sin embargo la actividad se genera ahí. Ahora, lo que hay que entender es que los beneficios fiscales son herramientas que los Estados utilizan y lo utilizan legalmente. Por ejemplo, un Estado, te pongo aquí en Europa, el caso de Alemania, utiliza estas ventajas para lograr inversiones, para lograr capitales para la industria automotriz. O también puede ocurrir que un Estado favorezca, atraiga inversiones, con tal que se creen empresas, se creen puestos de trabajo, se active la actividad económica en un país determinado. Eso también se utiliza. Lo que estamos hablando acá es, primero, como te decía, son acuerdos secretos, segundo, un abuso, y en tercer lugar, en el caso de Europa, en un mercado único, en el cual
ya hay 28 estados que decidieron estar en un mercado único, pero al mismo tiempo no hay integración fiscal. Por lo tanto, dentro de la zona euro tú tienes una sola moneda, hay integración monetaria, pero no tiene integración fiscal y tienes 18 sistemas fiscales distintos. Y se entra en una competencia desleal en materia fiscal. Y eso es precisamente lo que Luxemburgo, que no es el único, ha realizado. Hay otros países como, bueno, hay abierta incluso hoy día en la Comisión Europea una investigación en contra de Irlanda, en contra de Holanda, en contra del propio Luxemburgo, por este tipo de beneficios en los cuales hay dudas que afecta a la competencia, es decir, al mercado único, por garantías a Apple, a Fiat, a Amazon, y que son multinacionales que ganan muchísimo y que pagan muy poco impuesto. Y eso perjudica a la gente, en definitiva. Claro, desde ese punto de vista, la pregunta que viene, por supuesto, es qué va a pasar ahora en la Unión Europea sobre este tema. Y te lo pregunto, lo veíamos en las imágenes, lo habíamos anunciado. Estuvo el Papa Francisco en la Eurocámara y realizó fuertes críticas. Dijo que ha ido creciendo la desconfianza de los ciudadanos respecto a las instituciones consideradas distantes. ¿Qué va a pasar entonces? Mira, el tema es tan importante porque esto, por un lado, se da en un momento de crisis. O sea, ¿cómo no comprender a la gente que está hoy día en la calle pidiendo que no le rebajen las condiciones de vida, que no les aumenten los impuestos a la gente común y corriente, en que aquí mismo en Bélgica, el mismo día que se supo esta investigación, hubo una marcha nacional de protesta, porque también el Estado belga hoy día está tomando medidas para recortar los beneficios sociales. Es decir, a la gente la está pasando muy mal en Europa con la crisis, pero al mismo tiempo tú ves que las multinacionales, las grandes empresas, no solamente nos están aportando vía tributos al propio Estado, sino que además a través de esta vía no están pagando impuestos, e incluso, como te decía, un 1%. Por lo tanto, el escándalo es tremendo. El Papa lo dijo, se lo dijo directamente a las autoridades en su reciente visita al Parlamento Europeo, donde está el presidente de la Comisión, que es justamente Jean-Claude Juncker, que es como yo te decía, el primer ministro de Luxemburgo durante mucho tiempo, se los dijo que no puede ser que las multinacionales, en definitiva, estén afectando, y los estados también favorezcan esto, a la propia gente, y que haya esta crisis tremenda. Lo que va a ocurrir ahora es que se va a votar, porque esta semana es el Pleno del Parlamento Europeo, una moción de censura que grupos eurófobos o euroescépticos plantearon en contra del presidente de la Comisión Europea. Esta se va a votar ahora, lo más probable es que no tenga buen término, porque para ello requiere el 2/3 de los europarlamentarios, y ya los grandes grupos políticos, que el Partido Conservador de Jean-Claude Juncker, más los socialdemócratas y los liberales, van a votar en contra de esta moción, porque costó muchísimo formar la comisión y echarla abajo ahora aumentaría aún más la crisis política e institucional de Europa. Pero la negociación está ahora en forzar a Juncker, que lo dijo que lo va a hacer. Ahora, creer o no si lo va a hacer después de esto es un poco difícil, pero dice que va a luchar por una mayor armonización fiscal y además mayor transparencia entre los estados en esta materia. Va a ver qué es lo que en definitiva resulta. Se habla bastante de este tema en Europa, pero acá en Latinoamérica ha sido relegado por otros temas. Lo veíamos recién, está la violencia racial en Ferguson, en Estados Unidos, hay un escándalo de pedofilia en España. Y es justamente por eso, Paulina, que quisimos hablar de este caso del LuxLeaks acá en el 24 Horas, donde siempre tenemos una mirada, o tratamos de tener una mirada internacional un poco más amplia. Es un tema que está siendo muy comentado en Europa, y con esto ya cierro, ¿cierto? Sí, mira, se habla muchísimo, más aún esta semana, que como yo te decía, es el Pleno del Parlamento Europeo, es decir, donde se juntan todos los 751 eurodiputados en Estrasburgo, donde junto con la visita del Papa, junto con justamente esta moción de censura planteada por los eurófobos, que es un tema político muy fuerte, porque los eurófobos ya estamos viendo cómo están poniendo un poco de problemas al funcionamiento de la propia Unión Europea. Se une también a toda esta crisis que no han logrado salir los europeos. Los índices económicos, la verdad es que no son buenos. El crecimiento económico, las perspectivas son más bajas de lo que se suponía. Por lo tanto, es un tema que está, por lo que yo te decía, porque hay un malestar creciente de la población por los efectos de esta crisis, por una falta también, una visión de inoperancia de las propias instituciones europeas, más aún que el presidente de la Comisión Europea haya sido parte de un sistema que favoreció a las grandes empresas, a las multinacionales,
que en definitiva hacen que los estados tengan menos de recaudación para esa gente precisamente que hoy día está reclamando en la calle, es un tema que está muy presente. Porque además los europeos saben que no solamente con una mayor perspectiva de crecimiento van a poder salir de esta situación, también depende mucho de la ética política de los responsables políticos. Y en esto ha habido mucha hipocresía, todos saben que este sistema funcionaba así, en Chile o en América Latina en general, se sabe que existen los paraísos fiscales, que los grandes grupos económicos, las grandes empresas, las multinacionales, se ven favorecidos por este sistema y las personas común y corriente, en la calle, en Chile, en Buenos Aires, en Argentina, en México, bueno, están pidiendo mejores condiciones y una protección por parte de su Estado. Entonces, hay un crecimiento de la desafección con las instituciones. Y esto lo estamos viendo no solamente en Europa, sino también lo estamos viendo en nuestro propio país. Y esa es la vinculación que tenemos con el tema. Paulina, te queremos dar las gracias por tu tiempo y también esta explicación de los LuxLeaks vía Skype. Sabemos que hay una diferencia importante de horas con Bélgica, pero te deseamos buenas noches acá, buenos días ya en Bélgica y gracias por esa explicación. Buenas noches. No, gracias a ti, Cristian, gracias por el contacto y muy buenas noches.